Bien, hablemos de sirenas. Sí, bien. El origen de estas criaturas pertenece a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y de pez. La diosa lunar Atargatis era mujer y era pez. Eso tal vez sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. Y ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para el aire y para el agua. No estoy tan seguro de la eficacia de esta clase de ebemerismo, puesto que los hombres no vuelan. Hubiera sido más apropiada la condición anfibia, la condición de pájaro, por ejemplo. Bueno, pero no importa. En la mitología hindú solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, de los avatares, con rasgo de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas clásicas, ninfas que, según parece, despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es inadecuado, me parece. Sí. Consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor, ese olor no es bueno. Por algo lo han despedido. Despedir quiere decir también exonerar. Dejar cesante un olor es dejarlo en la calle por ingrato. Exhalar sería mucho mejor. Sí. Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan. Sí. Y en inglés es fire, lo cual hace mucho peor la metáfora todavía. Me parece esta consideración de lo mejor que ha sucedido en este programa. Oponerse seriamente al inciso despedir una fragancia. Bueno, no ha de ser una fragancia exquisita. Tampoco expelerla, ¿no? No, expelerla tampoco. Pero expelerla, mucho menos. Nadie ha dicho expelerla. No se le ocurre a casi nadie, por suerte. No, por suerte, no. Expelerla choca, es chocante, es rara. Pero despedirla es frecuente. Sí. Bueno. Y ahí empieza, insisto, el despido es dejarlo cesante. Es enemigo de la exquisitez, todo despido. Bueno, pero estas chicas, como quiera que sea, tenían un olor exquisito, Eran expertas tañedoras de laúd, me estoy refiriendo a las ninfas acuáticas de la India, Sí. y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poquito promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, creo que las conozco. Sí. Eran amables con los hombres, bueno, Sí. por lo dicho, y su influencia se consideraba benéfica. Estas son las ninfas acuáticas de la India, aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega, ¿no? Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos lo que le pasó a Ulises y hemos hablado extensa y fatigosamente al respecto. Así que no jorobaremos con el cuento de tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, de esta monografía, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece que la estirpe de los Vasa en Suecia tuvo su encuentro con sirenas. Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran. Pero hay que decir que no se puede rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazarla, porque la sirena te mata. Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa,
que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Bueno, debió sorprenderse mucho este hombre. Imagínese, anda uno a la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena sorprendente, Sí, ya me quedo esa conforme. misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente. No se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago. Bueno. Se negó este hombre y murió loco. Al poco tiempo murió loco. ¿Qué demuestra esto? No lo sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de haberse negado a una sirena. Otros decían que no. Gente de poca fe decían que el príncipe ya estaba loco, incluso decían que aquel episodio de la sirena lo demostraba. Claro. Que haber referido el príncipe ese episodio demostraba que estaba loco. La causa de su locura no era haberse negado a una sirena, sino... Haberla visto, vamos. La expresión de su locura era andar contando cuentos como ese. Era el efecto. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyenda. Contaré ahora una historia un poco más antigua, solamente antigua. En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Harten. En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo avistaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión salió a pasear y se cayó al agua. Parece que lo rescató una sirena que, a cambio de ese favor, le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en que ella lo había dejado. ¿Entiende, no? Sale Sí. este hombre, se cae al agua, lo salva una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero debemos encontrarnos tal o cual día. Pero este hombre, Gunnar, olvidó la cita. Bueno, para olvidarse la cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. La sirena lo esperó en vano. Me imagino a la pobre sirena asomándose con esa actitud curiosa que tiene Sí. el asomo de una sirena. Empezaron los problemas. La sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua llegó hasta allí. Entonces Gunnar buscó refugio en la torre del castillo. De nuevo se vio alcanzado por el oleaje y entonces se subió a un bote, pero naufragó enseguida cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena, pero en el fondo del lago. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I Vásar, fue descendiente de este Sir Gunnar. Y nada más. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de sirenas. Fue Hudson aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre. Esa cosa que hay ahí al norte de Canadá, una enorme bahía. Hueco casi. Sí, sí, claro, dibujada como por un niño. A la derecha de esa bahía se encuentra la península de Labrador. Bien. El 15 de junio de 1695 escribió en su diario: querido diario, ha caído en nuestras manos... Ah, no, esto lo digo yo. Digo que ha caído en nuestras manos el diario del pobre Hudson. Querido. Un momento. Aquí está. Querido diario, hemos visto una sirena... Punto. Me cuesta, la letra de Hudson Sí, me cuesta. por el agua. Está un poco movida.
he visto una sirena. De la cintura para arriba era una mujer, dice Hudson con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro. De la cintura para arriba era un hombre. Pero bueno, sigue aclarando Hudson. Sí. Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse le vi la cola, dice Hudson, entre dientes, babeándose. Le vi la cola que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos. Nadie es perfecto. El tal Hudson. ¿Y vos? Bueno, la vio pasar y le dijo, nena. Bueno. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa, Ay, Dios. que no es lo mismo que un caballo, por Menos aún suerte que una para yegua, todos. claro. Bueno, terminamos con Hudson y su libro y su diario. Y contemos que una sirena rebasó en 1403 la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Se sabe que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar y se forman de este modo los polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y van sumándose a la superficie de Holanda. Pero bueno, es muy importante que los diques no cedan, porque si no Holanda se inundaría. Pero esta sirena pasó la línea de diques, su destino fue más bien trágico. Pasó esta pobre sirena 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York. Allí se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso con H. ¿No? Las ancianas más bien solo tienen usos con H. Es un imitador de ancianos Discúlpeme, que contrató la radio. me pareció muy gracioso decir esto y lo quise decir con voz graciosa. Las ancianas más bien solo tienen usos con H. Bien. Ja, 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 ja. La venganza de las viejas. Al morir aquella sirena se le dio cristiana sepultura. Y ahí termina la historia. También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En 1658 vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que el almanaque Aberdeen promete, mejor dicho, a los futuros visitantes de Aberdeen la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaban en el folleto de turismo. Qué piola, sí, cualquiera. Bueno, lo más corriente de todas estas falsificaciones, porque empezaron a aparecer incluso hasta fotos, no solo dibujos, fotos. Y en general se les añadía la cola de un pez a la mitad superior de un mono. Sí. Y con eso ya te hacían una sirena. Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó un gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirenio capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos. Se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le pidió más información. En realidad le pidió que le diera vuelta a la hoja. Le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. Sirena que no existía. Claro. Y el capellán supo que estaba en un aprieto porque una oferta del zar de Rusia era una orden. Y el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes
que por fraudulento. Valentín cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba, es decir, lo trató de tonto. Dice así, es extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande. Ah, ¿la tiene ahí? La tengo acá. Sí, sí. Dice, jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Qué grande. Extraordinario. No sería un lugar tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que decía. Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. De todos modos, vaya a saber, a lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para la sirena. Me parece que sí, sí. Le tendría que haber pedido que le mandara un imbécil. Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo sirénido? Colón creyó ver sirenas, Sí, señor, ¿no? Aquellos ¿cómo bichos no? que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida, una especie de foca muy En realidad fea. Pero bueno, Colón venía de meses y meses de navegar, Sí, uno ve qué sé cualquier yo. cosa. Cualquier foca lo dejaba en la puerta. Cualquier relato que entretuviera a los muchachos. En realidad, Alejandro, lo que Yo más... recuerdo, discúlpeme, al buzo Chapaleo, Ajá. que era un personaje de nuestro querido amigo Ferro, Ujú. y que él dibujaba a Chapaleo, que era un buzo del Riachuelo, y tenía unas amiguitas que eran sirenas, Qué lindo. sirenitas del Riachuelo. Riachuelo. Mire, sabe que en general las que han sido las bestias que han sido tomadas por sirenas son manatíes, por una razón que convencería a más de un habitante de esta bendita ciudad, que cree que cualquier cosa con pechos es un ser sobrenatural, ¿no? Digo, es gente que sale poco. El manatí efectivamente es un mamífero y como buen mamífero se le dio por tener dos mamas prominentes que no hacen en modo alguno posible la confusión con algo parecido a una mujer, ni en la parte de abajo, pero menos aún en la de arriba, donde están los pechos con cabeza de pescado. Uno ha conocido gente rara, pero digo, jamás la tomaría por una sirena. Pero estaba pensando también en que en medio de todo este problema que tuvieron los Vasa, la locura de Gustavo Vasa, el suegro, el problema de Magnus, ha quedado en realidad no otra cosa que una ficción. Ayer hablábamos entre lo creíble y lo veraz. Bueno, lo único que verás es, cuando llegues a Dinamarca, la estatua consagrada a un cuento de Hans Christian Andersen, Claro, sí, eso sí. llamado La Sirenita, lo cual todo diminutivo va en contra de los portentos. Creo que una sirenita ya nos habla de una especie de domesticación de la leyenda. Es interesante pensar también en aquello que usted ha omitido por la repetición, que son las sirenas estas con las que se cruzaba Odiseo, con las que se cruzaban los navegantes. Porque además es curioso también pensar que alguien que cante bellamente termine comiéndose al espectador. En general no pasa que la bella voz y la bella música conduzcan a una muerte así. Y por otra parte, si uno es un varón con las armaduras bien puestas, seguramente puede escuchar el canto de las sirenas sin estar atado al palo mayor ni a ningún otro palo. Pero finalmente pensaba que hay dos variantes más. Una es la de Lovecraft, nuestro amigo Howard Philip Lovecraft, que pensaba que toda cosa que se pareciese a un pez y tuviese algún rasgo humano era dos cosas, o un monstruo del espacio o un inmigrante italiano. Esto lo había dicho. Yo que tengo tíos en Italia podría coincidir, pero... Y después está la idea de otra forma de decir que son los peces sin escamas. Y esto sí hemos hablado mucho acá. Leucotea, la diosa blanca, a la que Graves le dedica sus cuestiones, y la Iglesia Católica, que tenía en una época peces que giraban en un sentido contrario las agujas del reloj, eran toninas, peces sin escamas, porque decían que allí había algo de lo desconocido, de la presencia femenina, la paciencia y la única dirección. Yo creo que uno tiene algunas aproximaciones a eso, porque sigue pensando, quizás recordando aquellos relatos mitológicos o a Andersen o quizás a Ulises, uno sigue amarrado al recuerdo y sigue esperando. Y en realidad es muy probable que cuando solo esté buscando sirenas, lo único que encuentre sea la cerrazón de las nieblas del riachuelo. Tinieblas del Riachuelo es el tango que en homenaje a Chapaleo va a cantar nuestro Horacio Molina.